Buenas tardes, bendiciones a todos. Acá ya estamos nuevamente a punto de comenzar con la transmisión. Así que vamos a ir orando. Padre Santo, una vez más te queremos dar gracias por poder reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu palabra, en quien hiciste tu propósito eterno para poder librarnos de todas las maldades de nuestro adversario, tu adversario, y así hacernos vencedores por medio de la vida de nuestro Señor, a quien entregaste por cada uno de los que vienen a creer y de los que quieran creer. Gracias a vos, Señor, también por esta bendita entrega tuya y porque seguís entregándote a medida que sustentás y cuidás a tu iglesia, que somos nosotros, guiándonos, guardándonos y sosteniéndonos todos los días de nuestra vida para la gloria de nuestro Padre. En tu nombre, Jesucristo, agradecemos. Amén. Amén, gloria a Dios. Hola, Víctor, Dios te bendiga. ¿Cómo andás, hermano? ¿Tanto tiempo? Bueno, hoy vamos a compartir doctrina. Es muy importante la doctrina en nuestro día y tiempo. Va a ser importante que presten atención para poder entender, porque tenemos que tener cierta claridad para poder servir a nuestro Señor hoy y así agradar a Dios. Así que para empezar vamos a ir al libro de Hebreos. Hebreos, capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Hola Carlos, Dios te bendiga. Hoy vamos a ver doctrina. Vamos a ver sobre nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, Él es el tema de toda la palabra, eso es inevitable. Y vamos a ver lo que no compete a nosotros hoy, ¿no? Las diferencias y cómo esto fue avanzando y Dios fue edificando en Cristo este gran plan para nosotros. El versículo 8 te dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Y esta es una verdad inmutable. Y acá está hablando con el entendimiento del Jesús resucitado. Ya Jesucristo, Jesús el Cristo, el ungido. Ahora vamos a ir un poquito estudiando un poquito esto para poder entender la voluntad de Dios y cómo esto fue creciendo a medida que los tiempos se fueron cumpliendo. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 16. Mateo, capítulo 16. Tengo que llegar yo primero. Hoy tenemos bastantes versículos para ver. Y el versículo 15, Jesús les dice: y Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Le dice Jesús. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En ese momento Jesús venía como el ungido de Dios, pero pocos sabían. Hoy todos sabemos que Jesucristo siempre fue el mismo ayer, hoy y siempre. La palabra siempre se trató de Él y siempre se va a tratar de Él. Por eso es que vive y permanece para siempre esa palabra, la palabra del Señor. Fíjense qué tremendo esto. Vamos a ir al libro, ahí nomás de Mateo, pero en el capítulo 22. Yo quiero que, porque acá nosotros vamos a ir entendiendo, a la par de que entendemos de quién es Jesucristo, qué
qué empoderamiento le dio Dios a Jesucristo, vamos a entender nuestro quiénes somos nosotros hoy. Porque se confunde, hermano. Hoy se confunde mucho el tema. Hola Fernando, Dios te bendiga. Fíjense el versículo 41. ¿De cuál capítulo? Capítulo 22, 41. Dice, y estando juntos los fariseos, Jesús le preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? ¿Cómo somos nosotros hijos de Dios si le llamamos Señor a Dios? Y voy a dejar esta pregunta en el tintero, ¿viste? Porque vamos a ir respondiendo. Porque a la par de que vemos quién es nuestro Señor Jesucristo hoy, vamos a ver nuestra posición en Cristo hoy. Y ahora sí, vamos a ir al libro de Filipenses capítulo 2. Lo que vamos a ver es doctrina para poder principalmente tener oraciones respondidas. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Tenemos oraciones respondidas porque Dios mira el corazón, pero está disponible saber con exactitud muchas cosas de la palabra de Dios. O no diría yo con exactitud, pero sí con un poquito más de certeza, de precisión, porque la palabra fue revelada completamente. Fíjense, vamos a leer de corrido acá, pero para poder ver los últimos versos, aunque, sin embargo, también vamos a ver la función que nosotros tenemos en este relato. El versículo 1 del capítulo 2 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, o como superiores a nosotros mismos. Cada vez que nos veamos, tenemos que saber que nosotros, los hijos de Dios, tenemos el poder de Dios en nosotros. Y eso nosotros tenemos que ver superior a nosotros mismos. No mirando cada uno por lo suyo propio, solamente sería, sino cada cual también por lo de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, dice, siendo en forma de Dios, o teniendo la naturaleza de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, hola Miriam, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo era semejante, Jesús en ese momento, acá estamos hablando de Jesús en su ministerio, era semejante a los hombres, no igual a los hombres, porque él fue un hombre sin pecado, sin naturaleza pecaminosa, y por eso tuvo la capacidad de parte de Dios para vencer al pecado. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Entienden? Y él, teniendo esa naturaleza, fíjense, él era el único que tenía el derecho
a agrandarse, como decimos nosotros. A papudear. ¿Entienden? A mostrar la chapa. Pero él no se agrandó, no hizo por vanagloria o por contienda las cosas, sino que vio a la creación de Dios como superior a él. Eso es lo que nos pide a nosotros que hagamos. Sin embargo, nosotros muchas veces cometemos el error de creernos más que el otro. Y esa es la verdad, hermano. Esta es una función. Estamos viendo quién es nuestro Señor, quién fue nuestro Señor, quién es nuestro Señor y quién será nuestro Señor por siempre. Y a su vez estamos aprendiendo quiénes somos nosotros y lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es muy importante porque nuestro hacer representa a este Señor. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que ¿quién? Jesucristo hoy es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Nosotros confesamos, esta es una confesión continua, un compromiso continuo. Significa confesar, significa que vos tenés un compromiso continuo de declarar a Jesucristo como el Señor de tu vida, el amo, el dueño. Eso es el Señor, el que manda, el que está a la derecha del Padre. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Así se glorifica a Dios. Ojo al piojo, como decimos los argentinos, ¿no? La manera de glorificar a Dios es ubicando a nuestro Señor en el lugar que Dios lo ubicó. El Señor de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, para su gloria. Y en eso nos glorifica a nosotros, porque nosotros, si nos gloriamos en el Señor. Así que debemos ver estas cosas, porque ¿cómo llamamos Señor a Dios si Él es nuestro Padre y nosotros sus hijos? Hay un Señor hoy a quien debemos respetar. Obviamente que tenemos que entender ciertas cosas acá. Hola Johnny, Dios te bendiga. La mayoría de la palabra de Dios fue escrita de la línea judía, y ellos tenían por costumbre decir Señor a Dios. El Señor siempre fue Jehová o Yahvé en el Antiguo Testamento, pero hoy el Señor es Jesucristo y Dios es nuestro Padre. Ese es el punto fundamental que nosotros tenemos que interpretar hoy, porque para eso Dios entregó a su Hijo, para que podamos entender y hacer mediante eso. Obviamente que nosotros nos volvemos siervos de nuestro Padre y lo tomamos como Señor porque acatamos su voluntad en Cristo. Pero debemos tener claro de que Dios es nuestro Padre hoy. El Señor es nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de nuestro Padre. Vamos a ir a Hechos, capítulo 10, y vamos a ver este proceso tan tremendo que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para nosotros hoy. Fíjense, vamos a leer en el versículo 37. 10, 37. Vosotros sabéis, viene hablando Pablo, lo que se divulgó por toda Judea, 10:37, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Este fue nuestro Señor en su ministerio. Cómo Dios ungió
con Espíritu Santo y con poder, y sanó a todos los oprimidos por el diablo. Ahí nomás, vamos a volver a este capítulo, pero vamos a ir a Hechos 18, ahí nomás. Hechos 18, vamos a ir avanzando en este tema. Fíjense en el verso 24. Dice que cuando llegó a Efeso, un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las Escrituras, este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía, ¿qué cosa? Hasta el bautismo de Juan, que es lo que leímos en Hechos 10, lo que se promulgó en toda Judea, hasta el bautismo de Juan. Y comenzó, dice, a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, que eran unos creyentes un poquito más instruidos en esa época, por la gracia de Dios, le tomaron aparte, dice, y les pusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Vieron? Le tomaron aparte. Lo dijeron, vení, que no es hasta ahí hoy. Hoy tenemos mucho más. Y le entraron a mostrar la palabra de quién es Jesucristo hoy. Porque él conocía lo concerniente al Señor, al Cristo que iba a venir. ¿Vieron? A ese que David dijo el Señor a mi Señor. Ese era el Señor, porque el ungido generalmente era un rey que iba a venir, el rey prometido, por eso le pusieron en el madero el rey de los judíos a Jesús. Ese era el ungido de Dios. Era el Señor, ¿viste? Hasta ahí él sabía, hasta el bautismo de Juan. Entonces le toman aparte, Priscila y Aquila, y le dicen, mirá, Dios le resucitó a este y le hizo Señor para su gloria, y él es el que está armando ahora. Fíjate vos, y él es la gloria de Dios ahora. Y vamos a ver un poquito, desarrollando este tema, cómo suceden estas cosas. Vamos a Hechos 10 otra vez. Entonces Pedro acá, hablándole a los gentiles, a Cornelio, ¿viste? Fue llevado por un ángel y tuvo que tener revelación tras revelación. Lean la historia de Pedro acá en Hechos 10. 3 veces bajó un lienzo en visión, diciéndole, Pedro, mata y come. Y eran todos animales cuadrúpedos. Y Pedro le decía, no, Señor, porque ninguna cosa común y inmunda he comido jamás. Y el ángel le decía, no llames tú común e inmundo lo que Dios limpió. Entonces, porque eran costumbres judías que ellos tenían, ¿viste? Entonces, Pedro entiende por esa revelación, y la gente que le viene a buscar, que tenía que ir a lo de Cornelio, un gentil. Miren, quiero leerle acá. En el versículo 28 les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, gentil. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como uno inmundo. Entonces va, ¿vieron? Él va. Y sucede esto, que le empieza a hablar de Jesucristo, que Dios le ungió con poder. Y acá en el versículo 45, quiero leerle, dice, y los fieles, no, perdón, acá 38, vamos a leer, 38, dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios está con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en ¿qué? En un madero, no en una cruz, en un madero. A este levantó Dios al tercer día
e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón del pecado por su nombre, el perdón de pecado por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, estos eran unos judíos que Pedro tomó como testigos, ¿viste? Vení porque Dios me mandó a la casa de los gentiles y ahí inmundo, vení a acompañarme porque usted tiene que ser testigo mío, ¿viste? Es el cable. Estos eran los fieles que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don de Espíritu Santo, porque los se oían que hablaban en lengua y qué cosa, que magnificaban a Dios. Obviamente que había alguno que entendía la lengua, por eso dice que magnificaban a Dios, ¿no? Fue algo tremendo esto. Entonces Pedro, con esto de la circuncisión, después se va ante los líderes de esa época, que eran la mayoría judíos, en el capítulo 11, y en el versículo 15, le cuenta a estos líderes, dice, cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio, dice. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y qué cosa, glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles les ha dado Dios arrepentimiento para vida. Es algo tremendo. Porque nosotros hoy, hermanos, nosotros somos gentiles. ¿Viste? Somos gentiles y tenemos que ubicarnos. La mayoría no somos descendientes judíos ni de Israel. Y los gentiles teníamos otro tema. Yo quiero leerle cómo esto fue avanzando, ¿no? Vamos a ir a Efesios capítulo 2, porque estamos viendo acá la posición de nuestro Señor. ¿Quién es nuestro Señor? Ayer, hoy y siempre, representado en las Escrituras. ¿Qué logró eso con nosotros? ¿A qué posición nos llevó hoy a nosotros? ¿Y quién es nuestro Padre directamente? ¿Y para qué nos sirven estas cosas? Efesios 2, versículo 11 dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban, ¿qué cosa? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ese era la vida del gentil. Ese era, estaba muerto. Librado del azar. ¿Entendés? Muerto. El gentil estaba en la oscuridad, pero fue por propia voluntad. Ojo al piojo, no confundamos. Pero a eso fue así. Dice, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Eso que pensaban los judíos, inmundo. ¿Oíste? Bueno, Él derribó esa pared, aboliendo en su carne las enemistades, porque para el judío era algo desagradable el gentil, ¿viste? Algo inmundo. Por eso Pedro le dice, vosotros sabéis lo que es para un judío entrar en la casa.
Cuán abominable. Inmundo. Cuán abominable o inmundo es entrar a la casa de un gentil, de un extranjero. ¿Viste? Bueno, él derribó esa pared intermedia, aboliendo en su carne las enemistades. Había enemistad. La ley de los mandamientos expresados, él abolió en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. ¿Qué mandamientos, hermano? Todos esos ritos que había, no los mandamientos a nivel moral, pero sí a nivel ritual, esos ritos que tenían que sacrificar un carnero, ¿viste? Que la sangre del cordero, que el macho cabrío que sea perfecto, que tenían que esperar 14 días entre las 2 tardes e inmolarlo, ¿te acuerdan? Todas esas cosas. Panes sin levadura, ¿viste? No comer animales cuadrúpedos, ¿viste? A Pedro 3 veces le dijo, mata y come. No, pues yo ninguna cosa común o inmunda comí jamás. No llames tú común o inmundo lo que yo... Todo un montón de cosas. El 7º día, ¿viste? Todas esas cosas de guardar. Todo eso abolió en su carne. ¿Viste? Y los unió en el amor de Dios, ¿viste? Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz, el cuerpo de Cristo. ¡Pum! Un solo y nuevo hombre. ¿Viste? Ahí es donde vino el cuerpo de Cristo e hizo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar a Dios a ambos en un solo cuerpo. Ahí está, el cuerpo de Cristo. Matando en ella las enemistades. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque los que estaban cerca también, ¿viste? Necesitaban a ese Cristo Salvador, a ese Cristo ungido, ¿viste? Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Nosotros todos fuimos bautizados en un mismo espíritu. Nos fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Nosotros recibimos el Espíritu de Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Por eso entendemos la Escritura. ¿Viste? Hoy eso nos hizo, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Miren, Romanos 8. Ocho, 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Nosotros ya no somos los siervos de Dios como el pueblo de Israel, que era el siervo de Dios. Nosotros somos siervos de Cristo más bien. Obviamente que en nuestro andar, al someternos a Cristo, nos ponemos como siervos de Dios, que viene a ser el Señor también, ¿viste? Nuestro. Pero Él es nuestro Padre, hablando bien y pronto. ¿Entendés? Pero ¿por qué decimos que somos siervos de Dios? Porque hacemos y lo que Él planeó. ¿Viste? Entonces nosotros actuamos como siervos, como un empleado, pero somos hijos, verdaderamente somos hijos. Y si hijos, dice, también herederos. ¿Herederos de quién? De Dios, hermano. ¿Y coheredero con quién? Con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué cosa? Glorificados. ¿Viste? Y muchas veces, esto de testificar a Cristo va a ser un padecimiento. ¿Viste? Porque no todo el mundo, no todos nuestros seres queridos, nuestros amigos, parientes, padres van a creer que Cristo es el Señor. Es más, nos van a poner palo en la rueda, como quien dice, y vamos a padecer nuestros corazones, porque, como decía Pablo, muchas veces pensé en ser anatema a Cristo por amor a mi pueblo. ¿Viste? Porque le amamos a nuestros seres queridos también, pero amamos más a Dios, y por eso elegimos a Cristo. ¿Viste? Por eso elegimos a nuestro Señor, porque sabemos que en nuestro Señor está escondida nuestra vida. Fuera de Cristo, nada somos. Estamos sin Dios, sin nada en el mundo, como quien dice. En Cristo hay esperanza. ¿Viste? 1 Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce,
porque no le conoció a él. Digo en memoria, ¿no? Hijitos, ahora somos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. ¿El Señor quién es? Jesucristo. Y eso es para la gloria de Dios. Tenemos que entender bien cuando oramos, por ejemplo, ¿a quién decimos Señor? El 90%, más del 90% de la palabra Señor en las epístolas dirigidas a la iglesia se refiere a Jesucristo y no a Dios. Uno que otro, contado con los dedos de las manos, se refiere a Dios. ¿Y por qué hablan de Dios? Porque eran judíos y tenían esa costumbre. Fíjate vos que esto que nosotros estamos hablando tiene que ver con el gran misterio, que el gentil vino a ser coheredero y copartícipe de las promesas que estaban para el pueblo ajeno de los pactos de la promesa, para el pueblo de Israel. El gentil vino a ser coheredero y copartícipe. ¿Viste? Siempre hablaron de este gran misterio, la mayoría en la Biblia, en la palabra de Dios. Hola Nico, Dios te bendiga. Gente descendiente de Israel. Es hora que los gentiles también nos levantemos y seamos partícipes de testificar a Cristo y hablar de este misterio. Y hablar como corresponde de nuestro Señor Jesucristo y nuestros padres, Dios, para su gloria. Ahora, hay un Señor para glorificar a Dios. De eso no nos tenemos que olvidar. ¿Quién es este Señor hoy? Vamos a ver esto. Vamos a ir a Mateo. Mateo 28. Mateo 28. Y mira lo que dice el versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién le dio esa potestad? ¿Quién le dio? Dios. Y cuando dice toda, es toda. No hay una medida ahí. Esa palabra toda es la misma palabra en 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es toda, sin excepción, toda. Ese es nuestro Señor. Acá vemos a nuestro Señor resucitado. No es el mismo Señor que Dios ungió con Espíritu Santo y poder y que anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo cuando estuvo en el ministerio. Pues en ese momento ese Señor Jesús no podía estar en todos los lugares a la vez. ¿Entendés? Hoy no me dice a mí el Señor: espera que le estoy atendiendo a Claudio y después te atiendo a vos. Hoy nos atiende a todos a la vez. Él es el mediador, el intercesor entre Dios y el hombre, nuestro abogado defensor. Y fíjate que tiene el poder de ser omnipresente. Por ejemplo, toda potestad, Él está en todo, pero ese poder le dio Dios. Cuando lo resucitó, lo exaltó, que dice, hasta lo sumo. Bueno, tenemos que entender quién es Jesucristo hoy, ¿viste? Para la gloria de Dios. Porque no estamos hablando del Jesús que anduvo con poder y que es un poder tan extraordinario, el poder que toda la historia del ser humano se basa antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Imagínate hoy. Hoy tiene todo el poder. Cuando dice toda potestad es todo el poder. Cuando vos tenés todo el poder, tenés la autoridad, tenés la capacidad y tenés la responsabilidad. Por eso dice Efesios que Él es el que sustenta y cuida la iglesia. Fíjate vos. Y eso es para la gloria de Dios. No somos nosotros los que sustentamos o cuidamos la iglesia. Muchos de nosotros muchas veces cometimos el error de que somos nosotros, poniéndonos en una posición que no nos corresponde. ¿Viste? Que no nos corresponde, porque eso solamente hace el Señor, la cabeza de la iglesia. Y sigue haciendo esto el hombre. Y así, hermano, ¿sabe qué? No glorifica a nadie.
no glorifican a Dios, porque vos tenés que entender quién es el Señor para glorificar a Dios. Y dice, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, dicen, pero ¿sabes qué? Son palabras que se las lleva el viento. Y muchas veces nosotros dijimos eso, pero este Señor, fíjate, vamos a hablar sobre este Señor, Hebreo 1. Hebreo 1. ¿De qué estamos hablando hoy? De nuestro Señor Jesucristo, del empoderamiento que Dios le dio, por su gracia y misericordia, de su plan genuino para con nosotros. ¿Hebreos cuánto? Hebreos 1. Fíjate, vamos a leer el versículo 1. Dios, dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él es la causa de todo, ojo, el cual, dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien hoy, mirá el poder que tiene, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mirá quién es nuestro Señor, quién es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, este Señor Jesucristo, para la gloria de Dios. Quiero leer estos versículos 2 y 3 de la Biblia Usejo y lee así: en estos últimos días nos ha hablado por medio del Hijo, al que nombró heredero de todas las cosas y por medio del cual creó los mundos y los tiempos. Él es el reflejo de su gloria, impronta de su ser, el que sostiene el universo con su palabra poderosa. Y después de realizar la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Es tremendo. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos que entender quién es el Señor cuando oramos nosotros principalmente y nos referimos al Señor. Porque Dios invirtió mucho y sacrificó mucho, hermano, para que esto sea así. Y es hora de que nosotros los gentiles, con este lenguaje gentil, y no el lenguaje judío al que estamos acostumbrados a leer, expliquemos y testifiquemos quién es nuestro Señor Jesucristo. El Señor, el ungido, el Cristo de Dios, y Dios nuestro Padre. Y así nos movamos como nuestro Señor, teniendo ese pensamiento que tuvo nuestro Señor. Siempre tuvo ese pensamiento, que toda la creación de Él era para Él mayor que Él mismo, siendo Él de la naturaleza de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a mirarnos así para poder amarnos mejor, ¿viste? Y no tanto hacer las cosas con contienda, por vanagloria y un sinfín de cosas, ¿viste? Que el hombre estará siempre haciendo. Ubicarnos y dejar que nuestro Señor Jesucristo dirija su iglesia por medio de ese espíritu que, te digo, es lo suficientemente capaz para hacerlo. No necesita de nosotros para hacerlo que metamos nuestras narices ahí. No necesita de eso. Eso es un prejuicio para la iglesia. Perjuicio. Así que, hermanos, quería compartir estas cosas para enfocarnos en la sana doctrina. La sana doctrina para saber que nosotros hoy somos hijos de Dios. Y el mundo no nos conoce porque no conoce quién es Jesucristo. ¿Y por qué no conoce quién es Jesucristo? Porque nosotros tal vez no decimos quién es Jesucristo. Hoy estamos conociendo un poco de quién es nuestro Señor Jesucristo. El mismo ayer, hoy y siempre va a ser así
Siempre va a ser así. Esa es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Oramos. Padre, una vez más te agradecemos por tan grandiosa palabra, por nuestro Señor Jesucristo, a quien tenemos por nuestro Señor, para así glorificarte por medio de Él, y que toda la gloria sea para vos. Gracias por tu bendita palabra, por enseñarnos y mostrarnos, y por poder ser testigos de nuestro Señor Jesucristo hasta lo último en la tierra. En el nombre de Él, Jesucristo, te agradecemos. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Gracias por estar.